Hola a todos, bienvenidos a este seminario web. Vamos a hablar de aprendizaje basado en proyectos y gamificación. Mi nombre es Maribel Cuásquer Viveros y los invito a ver este recorrido. Entonces, empecemos. En primer lugar, vamos a hablar de aprendizaje basado en proyectos. Es importante que aprendamos a identificar cuáles son los pasos y qué importancia tiene esta estrategia en el aula para nuestros estudiantes. Tenemos aquí un aporte en una infografía diseñada por Aula Planeta que nos parece que es muy completa y muy concreta. Vamos a analizarla paso por paso porque necesitamos también hacer la claridad de qué es lo más importante de esta estrategia y por qué se conecta tan bien para nuestras clases de tecnología e informática. En las aulas, nuestros estudiantes se ven inmersos muchas veces en momentos que no son significativos para ellos. Por eso es necesario buscar este tipo de estrategias para que dentro de esas actividades de aula podamos generar en ellos los conocimientos y los aprendizajes suficientes a través de elementos significativos para ellos. En ese sentido, el aprendizaje basado en proyectos sitúa al estudiante en el foco del proceso de aprendizaje, haciendo que ellos realicen propiamente el proceso desde un inicio hasta un final, dando como resultado que en su propio esfuerzo observan esa evaluación final y ese proyecto ya culminado como un logro para su proceso pedagógico. En ese sentido, entonces, el aprendizaje basado en proyectos tiene inicialmente para el punto de partida la definición del tema principal o una pregunta, problema que se les puede presentar. Luego, nos solicita la formación de grupos colaborativos acordes, es decir, grupos colaborativos que incluyan no a los estudiantes con los que siempre ellos han trabajado, sino efectivamente a los estudiantes con quienes podrían trabajar mejor, haciendo algún tipo de selección de acuerdo al tema principal. En tercer lugar, hacemos una definición del reto final, es decir, hay que buscar qué solución le vamos a dar a la pregunta o al problema que hemos planteado al inicio para que ellos comiencen a visualizar cuál es el logro al que van a llegar al final. Aquí es importante para el área de tecnología e informática y para muchas otras áreas que este método de aprendizaje basado en proyectos nos permite la transversalidad con otro tipo de áreas, de materias o de actividades institucionales. Luego hacemos una organización y planificación de los elementos o de las asignaciones de cada uno de los chicos que van a trabajar. En ese sentido, se utiliza esta organización de estudiantes para lograr un intercambio de ideas, una lluvia de ideas, cualquier tipo de estrategia que entre el grupo pequeño logren modificar o logren hacer de mejor manera entre ellos para que puedan planificar correctamente la finalización de su proyecto. Cuando ya tenemos esa lluvia de ideas, podemos hacer que los estudiantes hagan una búsqueda o recolección de información. Es decir, en este punto hacemos la investigación de los elementos técnicos que requerimos para el desarrollo del proyecto. Luego hacemos un análisis y una síntesis de esto que hemos investigado previamente. Hacemos un contraste de ideas y hacemos un diseño general o una planeación general de esa solución. Aquí es importante también tener en cuenta que para este proceso los estudiantes deben mostrar su lado creativo. Todos sabemos que no todos nuestros estudiantes son hábiles para unas cosas, pero sí pueden ser hábiles para otro tipo de cosas. Entonces los grupos deben formarse de acuerdo a ese tipo de competencias o de habilidades que nosotros observamos en ellos y que ellos mismos reconocen en ellos. Después de este proceso pasamos ya al taller de producción, es decir, a la elaboración o a la presentación final de lo que hayamos determinado realizar o de lo que el grupo, haya determinado realizar para solucionar su problema. Luego hacemos una presentación de proyecto, es decir, que hacemos un elemento
que haga visible la solución que los chicos plantearon. Allí se mira el proceso colaborativo entre ellos, porque hasta este paso nosotros ya hemos logrado que los estudiantes se pongan de acuerdo desde el intercambio de ideas de cómo solucionar el problema o de qué problema van a tratar, cómo lo van a solucionar, qué elementos van a realizar, qué puntos creativos van a utilizar para realizar el proyecto, etcétera. Entonces es en este punto donde ya se observa el resultado del proceso de colaboración entre los chicos. Luego tenemos una respuesta colectiva a la pregunta inicial, es decir, de estos procesos anteriores, de los 8 procesos anteriores, ya se nota cómo logran ir llegando a la solución de su problema, cómo la plantearon al inicio. En el punto 10 tenemos evaluación y autoevaluación. En este punto ellos aprenden qué es una rúbrica de evaluación, cómo se hacen los procesos evaluativos y aprenden a identificar cuándo alguna de sus etapas estuvo bien diseñada y cuándo la etapa no fue cubierta correctamente, y pueden identificar soluciones o correcciones a esos procesos para un próximo proyecto. Y en ese sentido podemos decir ya que el proceso se ha culminado y que nuestros estudiantes han logrado el aprendizaje significativo luego de pasar por todas estas etapas. Bien, pero entonces ahora vamos a mirar qué relación tiene el aprendizaje basado en proyectos con nuestras clases en el área de tecnología informática. Recordemos que para estas estrategias nosotros no necesitamos obligatoriamente estar conectados, es decir, podemos trabajar con TIC, con tecnologías de la información y de las comunicaciones, que no necesariamente necesitan estar constantemente con conexión a internet o a redes sociales. Vamos a ver cómo en un ejemplo institucional hemos aplicado aprendizaje basado en proyectos con transversalización con proyecto de vida, sin necesidad de hacer conectividad o hacer elementos que tengan conexión web. Entonces, en este sentido, vamos a ver cuáles son las fases del proceso tecnológico y vamos a ir analizando cómo estas fases de proceso tecnológico se relacionan directamente con lo que acabamos de ver de aprendizaje basado en proyectos. Las diferencias son mínimas, ¿listo? Son elementos que se trabajan en el aula, y para el área de tecnología informática las fases del proceso tecnológico son los elementos que deben regir o que pueden, digamos, no lo hagamos en modo de obligatoriedad, sino que pueden regir el proceso de creación de proyectos tecnológicos en el aula. Aquí tenemos 7 fases de este proceso tecnológico. Nosotros hemos trabajado con estudiantes desde grado 6 hasta grado 11, pero el proyecto, el plan de área está pensado para utilizar las fases del proceso tecnológico desde tercero de primaria hasta grado 11. Vamos a hablar entonces un poco de cómo hacemos esta parte con nuestros estudiantes. En primer lugar, los chicos no identifican, es decir, no se les explica directamente que están aprendiendo las fases del proceso tecnológico. Simplemente se los induce a hacer estas fases y luego ellos identifican o reconocen las fases, sobre todo entre los estudiantes de tercero a octavo de bachillerato. De noveno a 11, cuando ya entran a la media, lo que se hace en la institución es sí explicarles ya las fases individuales independientemente, para que ellos aprendan a identificar que lo que hemos venido haciendo en el proceso anterior, en años anteriores, tiene toda la relación con lo que van a hacer de noveno a 11. La primera fase de este proceso tecnológico es la identificación del problema. ¿Qué hacen los chicos en esta parte? Cuando nosotros hablamos de nivel local y de nivel nacional, les solicitamos a ellos que en sus grupos relacionados se pongan de acuerdo, en primer lugar, en qué tipo de problema han observado en su región, en su zona, puede ser en el barrio, en la ciudad, en el colegio, hasta incluso en el departamento. ¿Listo? Son elementos en los que ellos identifican un problema que ven o que viven en ese momento. ¿Listo? Hasta ese punto ellos
no tienen todavía en su cabeza el hecho de saber o de conocer que más allá o que posteriormente van ellos a proponer una solución. Hasta aquí simplemente les solicitamos que hagan una lluvia de ideas sobre los problemas que ven o que viven en su localidad. Adicionalmente a eso, se les pide que este problema que lo ven a nivel local, traten de proyectarlo a nivel nacional. Es decir, si aquí en la localidad ellos miran que tenemos un problema de transporte, que entonces supongamos que el transporte para ellos no es fácil para llegar a la institución, que no pueden llegar fácilmente a su colegio. Entonces, ¿cómo ese problema también afecta a nivel nacional? En esta etapa ellos identifican si a nivel nacional existe también ese mismo problema, se cuestionan cómo harán estudiantes de otras regiones en el país para llegar a sus colegios, a aquellos que tienen que ir, no sé, en lancha, a caballo, a pie, largas distancias, etcétera. ¿Listo? Entonces se plantean otras situaciones externas a lo que ellos conocen o identifican. Se les enseña que la identificación del problema debe ir en una frase corta para que ellos logren sintetizar. Luego de analizar, ellos deben sintetizar todo lo que analizaron en una frase corta que haga específicamente la identificación del problema que ellos van a plantear. En la segunda etapa, nosotros proponemos como descripción del problema la profundización de lo que ellos plantearon en la identificación. ¿Qué queremos decir con esto? Les solicitamos en esta parte de la descripción del problema que ahora que ya saben, retomando el ejemplo del transporte, que para ellos es difícil el transporte y que a nivel nacional debe ser difícil para otras personas, que investiguen, que lo investiguen y que averigüemos entonces con compañeros que han vivido en otras zonas, con docentes que han vivido en otros entornos o que han sido docentes en otros colegios, etcétera, con sus familias, cómo era o cómo es el transporte de otras personas actualmente. En este punto también se les solicita dentro de la investigación cuando tenemos acceso a internet que se haga pues una investigación en páginas que sean oficiales. Listo, se les enseña también un poco cómo no hacer caso a esas noticias falsas, a esas páginas que no tienen soporte pedagógico, soporte académico, sino que pues en escritos sin ningún tipo de fundamento. Tratamos de evitar eso en caso de que tengamos acceso a internet. De lo contrario, pues esa investigación se hace en ese sentido, ¿no? En bibliotecas o preguntando. ¿Listo? Cuando ya tenemos esa información, le solicitamos a los chicos hacer un análisis. Un análisis quiere decir que respecto a lo que ellos investigaron y ahora saben, hagan un comparativo con lo que plantearon acá. ¿Listo? Si estaban de acuerdo, si no están de acuerdo, si lo sabían, si no lo sabían, etcétera. Un análisis a profundidad de lo que investigaron para poder describir su problema. En la tercera etapa, en la etapa de diseño del proceso tecnológico, nosotros logramos que los estudiantes hagan un listado de herramientas, un listado de materiales y un presupuesto para lo que ellos hayan planteado como posible solución a su problema. Quiere decir aquí entonces que una vez que nosotros identificamos un problema, lo investigamos y lo analizamos, podemos plantear una solución. Entonces, dentro de este análisis, nosotros les hemos pedido a nuestros estudiantes en la experiencia que queremos comentarles en este seminario, es que planteen una solución que tenga que ver con el proyecto de vida que ellos tienen hasta el momento. Estamos trabajando con estudiantes de grado 9 y de grado 11. Con estudiantes de grado 9 hacemos énfasis en toma de decisiones para proyecto de vida y con grado 11 hacemos énfasis específicamente en proyecto de vida. ¿Qué quiere decir esto? Los grupos que conformaron previamente para iniciar esta parte del proceso tecnológico son afines o son acordes a lo que ellos han proyectado en cuanto a su orientación vocacional y a su proyecto de vida. Por ejemplo, tenemos estudiantes que quieren ser médicos, otros que quieren ser veterinarios y otras niñas que quieren ser enfermeras, por ejemplo.
ponemos un mínimo o un máximo, perdón, de grupos de 4 estudiantes y entonces ellos mismos, por afinidad en profesión o en proyecto de vida, en búsqueda de profesión, deben reunirse entre aquellos que están en entorno salud, por ejemplo, aquellos que están en entorno ingenierías, aquellos que están en entornos derecho o administración, etcétera. Ese es un momento en el que ellos deciden con qué compañeros pueden trabajar mejor este tipo de proceso. Entonces, una vez hecho esta parte del diseño, donde ellos han hecho un listado de herramientas, un listado de materiales y un presupuesto de esa solución que plantearan, se les solicita también para la etapa de diseño que realicen un boceto. Este boceto está presentado, digamos, con elementos técnicos que ellos han aprendido en elementos anteriores o en procesos anteriores, en grados anteriores. El boceto debe presentarse, para nuestro caso, en 3 vistas, en vista lateral, en vista superior y en vista 45 grados, dependiendo del tipo de artefacto que ellos propongan como solución. ¿Listo? Este boceto debe tener obviamente unas características. ¿Listo? Pues cada docente los puede condicionar, ¿no?, a esas características. En el caso que les estamos comentando en este seminario, nosotros pusimos como características 3 elementos. Uno, que la solución que ellos planteen incluya la elaboración de un artefacto tecnológico que tenga movimiento mecánico, movimiento hidráulico o movimiento neumático. ¿Listo? Lo hacen con jeringas. Ese elemento, esa solución debe estar acorde a su proyecto de vida, es decir, el artefacto que ellos vayan a diseñar, la maqueta, ¿no?, del artefacto que ellos vayan a diseñar debe cubrir la solución al problema que están planteando y tiene que ver y debe tener que ver pues con su proyecto de vida. ¿Listo? Entonces, en esta parte de diseño nosotros ya hemos cubierto de la parte de aprendizaje basado en proyectos, hemos cubierto el tema principal, ya les hemos explicado esta parte, le hemos explicado al estudiante que él mismo hace, no lo trabajamos como pregunta inicial, sino como problema. ¿Listo? La definición de su problema sería la pregunta inicial. Nosotros hacemos la formulación de equipos colaborativos, entonces una vez se ha explicado el proceso, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros le hemos explicado al estudiante de 10 o de 11 que estas son las 7 fases del proceso tecnológico y que nosotros vamos a diseñar una solución a un problema, pues una maqueta, ¿no?, que solucione un problema, entonces pasamos a la formación de equipos. Ellos se reúnen voluntariamente pues con los chicos con los que sientan afinidad, pero no por trabajo constante. Es decir, no permitimos que si fulanito es amigo de fulanita todos los 11 años o los 6 años, siga trabajando con ella. ¿Qué hacemos? Que se reúnan de acuerdo a afinidad de proyecto de vida. ¿Listo? Entonces se procura es que el estudiante aprenda a trabajar colaborativamente. ¿Listo? Hasta ese punto también hemos definido el reto final, es decir, hasta este momento los chicos ya saben cuál va a ser su resultado final, ya saben que deben crear o generar una maqueta que solucione el proyecto, que con el proyecto solucione el problema que plantearon aquí. En cuanto a transversalidad, nosotros estamos presentando una conexión, digamos, con el proyecto de vida que se trabaja como proyecto transversal en la institución en general. Pero obviamente esta parte de transversalidad nos ha servido también en años anteriores, en estas mismas prácticas, para transversalizar con el área de ciencias naturales. Por ejemplo, hemos transversalizado con el área de lenguaje cuando ellos hacen comunicación, hacen trabajo investigativo, hacen producción de texto, etcétera. Con esta experiencia se ha hecho transversalidad. Se puede hacer transversalidad con artística, con matemáticas. Bueno, el área de tecnología es muy amplia en ese sentido como para lograr esta transversalidad con cualquiera de las áreas.
En la parte de diseño hemos hecho ya la organización y planificación. Ya los chicos se han asignado sus roles, han definido sus tareas, ya tienen entonces definido qué es lo que van a proponer como solución. Han hecho definitivamente su intercambio de ideas no solo una vez, han hecho un intercambio de ideas en varias partes del proceso hasta ese momento, aunque no lo hacemos en el mismo orden, pero la búsqueda y recopilación de información se la ha hecho también, nosotros la hicimos después de definir el problema, ¿cierto? Para hacer la descripción del problema se le solicita al estudiante que investigue. ¿Listo? Entonces este punto quinto nosotros lo hacemos después de la identificación del problema. Luego nosotros pedimos aquí análisis y síntesis para aprendizaje basado en proyectos, análisis y síntesis, y nosotros desde desde las fases del proceso tecnológico hemos hecho en la parte de descripción del problema que hagan el análisis y que hagan la síntesis proponiendo su solución. Entonces vemos que en estas tres etapas, en estas tres primeras etapas de las fases del proceso tecnológico, nosotros hemos cubierto ya varios elementos de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Bien, ahora vamos a analizar lo que tenemos en las otras etapas de este lado: la planeación, la construcción, la evaluación y por último la divulgación. En la planeación los estudiantes hacen las estructuras internas, externas y los acabados, la planeación de las estructuras. ¿Listo? Hacen la presentación de las ideas y en esta etapa ellos pueden corregir cualquier elemento que noten que esté en lo que estén en desacuerdo o como puedan modificar alguna falla que ellos puedan prever en esta etapa. Lo hacen a manera de boceto más grande, digamos, es diferente al boceto que tenemos acá, un poco más detallado, y presentan la idea a los demás grupos y a los docentes. En la construcción, ellos ya deben cumplir con las 4 etapas anteriores, es decir, deben traer sus elementos, sus materiales, cumplir con lo que presentan en el boceto, con las estructuras que presentaron en la planeación para el desarrollo de su construcción, es decir, aquí aplican y desarrollan todo lo que hemos venido trabajando. Finalmente hacen un proceso de evaluación, es decir, vemos la funcionalidad del artefacto propuesto y a través de una rúbrica de evaluación ellos van a definir qué tan preciso fue su proceso desde el diseño, la planeación y la construcción, qué tan concreto o qué tan exacto fue lo que ellos planearon con respecto al resultado final. Luego ellos hacen un proceso de divulgación, en nuestro caso lo hacen a manera de exposición al resto de la institución en una feria tecnológica. Listo, entonces ellos allí explican cuál es la relación de este proyecto con su orientación vocacional o su proyecto de vida, haciendo énfasis en los errores que cometieron, en los cambios que tuvieron que hacer. Asimismo, logran identificar que en su proyecto de vida pueden cometer errores y que los pueden corregir, y bueno, hacemos unas analogías en ese sentido con respecto a proyecto de vida. Aquí tenemos una pequeña muestra de cómo nuestros estudiantes han trabajado ABP y con relación al proceso tecnológico. Ellos diseñan unas maquetas en unos procesos completos con las 7 fases del diseño del proceso tecnológico. Lo construyen. Mire que son actividades que se realizan con material reciclado, no son elementos costosos, se incluye a toda la comunidad, pues entre ellos son grupos, como les decía, pues afines. Este es un grupo de chicos que quieren estudiar ingeniería, por ejemplo. El anterior es un grupo que quiere estudiar veterinaria. Tenemos incluso una chica que tiene discapacidad visual y o sea, tiene disminución visual, ¿no? O sea, no es que sea totalmente ciega, sino que tiene que acercarse a menos de 2 centímetros de la hoja de papel, pero mire que ella también hace su participación y su esfuerzo
haciendo todas las fases de ese proceso tecnológico. Entonces, así nosotros podemos ver cómo el proceso tecnológico dentro del área de tecnología informática es bastante ajustado a las estrategias de aprendizaje basado en proyectos. Al final, el proyecto lo presentan ya como construcción y divulgación al resto de compañeros de bachillerato. Por otra parte, vamos a pasar entonces en este momento al elemento 2, que es la gamificación. ¿Listo? Recuerden que nosotros habíamos hablado al inicio de este seminario de dos temáticas, del proceso de aprendizaje basado en proyectos y, en segundo lugar, a la gamificación. Entonces, en este punto nosotros vamos a analizar cuáles son las ventajas y también algunas clasificaciones, por decirlo así, de este elemento, de esta estructura, de este modelo pedagógico, de este modelo de aprendizaje, perdón. La gamificación es una forma fácil de hacer que nuestros estudiantes se diviertan aprendiendo. Nosotros lo hemos analizado desde estudiantes de primaria, se divierten muchísimo, ¿no? O sea, hacen todo lo que sea juego, para ellos es bastante divertido, pero para nuestros estudiantes de bachillerato, el hecho de la competencia, por ejemplo, es un incentivo bastante grande en este elemento de gamificación. Vamos a hablar de gamificación como la estrategia pedagógica o didáctica que nos permite realizar juego, ¿sí? Realizar juego para que el estudiante reafirme o adquiera un conocimiento específico. ¿Listo? Hay varios tipos de gamificación. En este sentido, también podemos hablar, igual que en ABP y en proyecto tecnológico, en proceso tecnológico, de elementos conectados y no conectados. Es decir, elementos o estrategias que requieren conectividad a Internet y otras que no necesariamente necesitan o requieren este aprendizaje, porque esta herramienta, porque sabemos que en varias de nuestras instituciones no es fácil, digámoslo en ese sentido, el acceso a Internet. Dentro de esta estrategia de gamificación vamos a hablar entonces, o encontramos pues unos elementos puntuales como por ejemplo la acumulación de puntos. Cuando hacemos actividades con acumulación de puntos, los chicos comienzan a interesarse por retener información, por realizar acciones de habilidad, de agilidad, de bueno, distintas circunstancias, para acumular puntos y hacer que su equipo llegue de primero. Hay otra estrategia que es el escalado de niveles, entonces ponemos unos límites. En este escalado de niveles debemos ser claros en los rangos, ¿listo? Nosotros debemos esclarecer, por ejemplo, esta acumulación de puntos, podemos ponerla a niveles y decir, bueno, el estudiante del grupo que reúna 10 puntos sube al siguiente nivel, y etcétera. Vamos aumentando la dificultad en cuanto a niveles y eso les genera reto, ¿listo? Otra de las estrategias de gamificación es la obtención de premios, ¿listo? Esto sirve mucho con chicos pequeños, ¿no? Con los estudiantes más pequeños, la obtención de premios ha sido un incentivo bastante bueno. Hacen esfuerzo, ¿no? Hacen esfuerzo por lograr el aprendizaje, por retener, por recopilar, por buscar, etcétera, con el ánimo de obtener el premio. Obviamente, pues el premio en muchos casos no puede ser un elemento costoso ni por decirlo así, ni muy grande, digamos. Sí, hemos trabajado incluso nosotros con premios tan sencillos como un dulce, ¿sí? un lapicero, algo que está en el aula, incluso. Listo, elementos así. Y ha dado también buen resultado. En cuanto a los regalos, nosotros hemos logrado hacer que el estudiante se ponga el objetivo, o sea, que ellos se fijen el objetivo para lograr uno, otro u otro regalo. Es decir,
ponemos un regalo grande, uno más pequeño y uno todavía más pequeño, para que ellos se fijen el objetivo de lograr el mayor. ¿Listo? También lo hacen a manera de competición. Como clasificaciones, en la gamificación por clasificaciones, sí debemos hacer que los equipos compitan entre equipos y vayan descalificando a los otros equipos, estilo campeonato de fútbol, etc. ¿Listo? Los desafíos, cuando nosotros hacemos desafíos, tenemos que hacerlo directamente. La estrategia nos permite hacerlo con dos grupos enfrentados, por ejemplo, que un grupo que se nota que sabe más de X circunstancia con el otro que sabe más de Y circunstancia y que se midan en la contraria y que pueden aprender el uno del otro. Y por último, pues está la estrategia de misiones o retos, que es conseguir o resolver un reto para poder adquirir el siguiente, ¿no? Para ir por pistas, por decir. Nosotros hemos jugado con los chicos buscando pistas dentro del colegio, hacer un mapa del tesoro, por decir, listo, esos elementos. En ese sentido, pues la gamificación nos ha permitido ampliar, ¿no? Ampliar de muchas maneras las estrategias de aula. Pero cuando nosotros contamos con el servicio de internet, tanto para los chicos como para las aulas, tenemos algunos ejemplos que se pueden utilizar, que son bastante llamativos, bastante ágiles. En realidad, pues la presentación que estamos utilizando para este seminario está diseñada en unas plantillas que son de Genially, que nos permiten también hacer gamificación. Tenemos EducaPlay como ejemplo o Kahoot. Hemos querido traer, pues en este caso para este seminario, estos ejemplos para ver rápidamente cómo es posible que nosotros como docentes compartamos con los estudiantes juegos rápidos y llamativos. Vamos a iniciar por este. ¿Listo? Genially tiene dentro de las plantillas que se puede crear con Genially, tiene pues muchos elementos aquí y tiene específicamente los elementos de gamificación. Cuando nosotros hacemos una selección de esos elementos de clasificación, nos presenta aquí cómo hacer cuestionarios, quiz básicos, elementos rápidos, son de concursos, son casi todos son de competición, por decirlo así. ¿Listo? Entonces aquí nosotros encontramos muchas plantillas que son muy sencillas de utilizar. Cuando nosotros escogemos una, por ejemplo en este caso vamos a escoger el quiz ninja, pues aquí estamos en una versión preliminar, que nosotros podemos ver la plantilla. Mire, ya trae pues las opciones ya diseñadas, digámoslo así. Nosotros podemos decir que esta es la versión correcta. Entonces mire, él viene ya con su elemento para pasar a la segunda pregunta. Cuando la respuesta es incorrecta, trae pues una opción distinta en este caso, como para que el chico pueda volver a intentar. ¿Listo? ¿Cómo se hace para organizar estas plantillas? Cuando nosotros hemos seleccionado o hemos analizado que esta sí es la plantilla que quiero utilizar, pues simplemente Genially nos permite el acceso al editor, y en ese editor nosotros, de igual manera que se trabaja un documento de texto, el documento de PowerPoint, etcétera, podemos mirar en los costados cada una de las páginas y es muy fácil de editar. Con un solo clic nosotros podemos poner aquí la pregunta: ¿por qué crees, ejemplo, que el proyecto de vida es importante? ¿Listo? Es importante. Lo ponemos aquí, y como aquí nosotros ya tenemos programado que esta es la respuesta correcta, podemos ponerle es una buena opción de vida, no sé. Bueno, allí aquí ponemos una respuesta incorrecta. Vamos a poner porque necesitamos mejorar ingresos, no sé. Esto, bueno, podemos poner allí lo que a nosotros se nos ocurra para mejorar, para
mejorar nuestro vehículo. Bueno, podemos ponerle allí cualquier elemento. ¿Listo? Cuando nosotros editamos, mire que esto es muy sencillo de editar, podemos en la parte superior aquí decirle que entonces nos presente la plantilla. Como no somos premium, pues obviamente no lo hace versión docente, no somos premium, podemos hacer la visita gratuita. Mire, ya nos la presenta en pantalla completa. Le damos comenzar, aquí nos aparece la pregunta que hicimos, sabemos que estas son las respuestas incorrectas. Mire, entonces él nos lleva a que volvamos a intentarlo. Sabemos que pues la pusimos aquí inicialmente la correcta, y aquí ya nos enviaría a la segunda plantilla que pues nosotros todavía no hemos editado, ¿cierto? Sería así, continuamos con la segunda, con la tercera, etcétera. Listo, de este lado. Entonces mire que esta parte de gamificación viene ya con muchos elementos creados que nos permiten y nos facilitan estos elementos. Bien, una vez que hemos analizado cómo estas herramientas digitales también nos permiten realizar gamificación, podemos regresar al elemento que estábamos trabajando anteriormente, que es ya la finalización de nuestro seminario. ¿Listo? Como pueden darse cuenta, pues nuestra presentación también está hecha en esta herramienta Genially, que nos parece muy versátil, muy sencilla, muy fácil de manejar. Recordemos, aprendizaje basado en proyectos, tiene unas etapas que nos permiten hacer que el estudiante circule por cada una de ellas, desarrollando muchas habilidades en su proceso, logrando ese aprendizaje significativo. Fases del proceso tecnológico, cumple también 7 etapas que permite también que el estudiante, a través de aprendizaje basado en proyectos, aprenda muchos elementos de esa construcción. Teníamos aquí pues nuestros estudiantes realizando sus actividades como ejemplo, para demostrar que no necesariamente necesitamos conectividad a internet para desarrollar las clases de tecnología e informática. Y por último, en nuestro seminario hemos tocado el tema de gamificación, donde hemos visto como ejemplo las aplicaciones o los templates, los ejemplos que nos trae ya realizados Genially. Lo mismo sucede con EducaPlay, lo mismo sucede con Kahoot, que son elementos que también nos facilitan, mire, ejemplos de, aplicaciones de juegos. Nos pueden hacer juegos de memoria, juegos de relacionar columnas, sopas de letras, completar textos. Observemos aquí que hay una gran variedad de opciones que nos permite EducaPlay, y Kahoot, que también nos permite desarrollar juegos en línea. La única dificultad que hemos visto con Kahoot es que es necesario que los chicos se conecten al juego desde su celular, ¿listo? O pues desde un computador. Entonces, para concursar pues es necesario estar conectado. En cambio, cuando nosotros jugamos con EducaPlay, pues el juego de memoria puede ponerse en un video bien en el tablero y todos pueden jugar al mismo tiempo. ¿Listo? O cualquiera de estas pues pueden hacerlas muy participativas en ese sentido. ¿Listo? Entonces, creo que con eso nosotros hemos abordado lo principal de acuerdo a la experiencia que hemos vivido en la institución con los chicos en bastantes actividades. Preguntas, inquietudes o sugerencias, por favor aquí les dejamos nuestro correo electrónico. Estamos prestos a contestar. Cualquier elemento, cualquier aporte es bienvenido. Listo, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado este seminario.